Buenos días. Nos solemos quejar de los funcionarios que trabajan lento o con desgana, que en ocasiones nos complican las cosas más que nos las facilitan, pero detrás de una actitud así, un tanto tópica, todo hay que decirlo, hay una falta de motivación clara. Hay que organizar las cosas mejor, para que haya motivación de los empleados públicos. Algo parecido pasa con los médicos, que no dejan de ser empleados públicos. Es necesario proporcionar una carrera profesional de interés y motivante y premiar el trabajo bien hecho. No pueden tener el mismo plan de carreras un funcionario de la Dirección General de Carreteras que un médico de urgencias. A diferencia del resto de funcionarios, los médicos que trabajan para el sistema público tienen una vocación por la medicina que les hace realizar su trabajo de una manera especial, profesional, muchas veces con un desgaste personal notorio. Por eso, son los médicos los profesionales más valorados por los ciudadanos en las encuestas de opinión públicas. Pues bien, cuando se es consciente de que hay que mejorar las cosas, se está dando un gran paso. Y eso es lo que ha hecho el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández Lasqueti. Algo que le contamos en este Toma Medicina de hoy, como también hablaremos de investigación en España, de lo complicado que resulta atender a las personas dependientes que el contexto económico actual no facilita, y de los chiringuitos, esos organismos que las comunidades autónomas han puesto en marcha y que son un gasto, si no superfluo, si al menos innecesario e impropio en el marco de recortes que soportamos los ciudadanos. Todo esto y más en el debate que le sigue a la actualidad sanitaria, que comienza ya con Lucía Barrera. Buenos días, Lucía. Buenos días. El jueves conocíamos que el déficit de las comunidades autónomas se ha reducido a la mitad respecto a marzo de 2012. Una noticia positiva, de las que no abundan últimamente y que podría ser la señal de que lo hecho hasta el momento funciona y por tanto no habría que seguir recortando en servicios como la sanidad. Precisamente se aportaban estas cifras en una semana donde la polémica se ha centrado en el reparto del déficit de este año. Y es que en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera se está trabajando la posibilidad de que se establezcan objetivos a la carta según autonomía. Algo que no ha gustado del todo a las comunidades que han cumplido con el objetivo y sí a las que tienen tareas pendientes. Así, los barones populares de Extremadura, Madrid, Aragón, Galicia, Castilla y León y Cantabria se han mostrado en contra de esta distinción por considerar que discrimina a las administraciones que están haciendo un esfuerzo por cumplirlo, y han sido especialmente críticos con que Montoro, ministro de Hacienda, se haya reunido primero con el conseller de Economía catalán. Como telón de fondo está la posibilidad de que la Comisión Europea sea flexible y fije el objetivo en torno al 1,2% del Producto Interior Bruto frente al 0,7% que se había establecido este año para el déficit. Y cambiamos de asunto. La clonación es una herramienta que permite crear células madre embrionarias casi idénticas a las que se obtienen de un embrión gestado de forma natural, pero artificialmente. Se recurre a un óvulo de una donante y a una célula adulta como una célula de la piel. Hasta ahora nunca se había logrado aplicar la transferencia nuclear con éxito en humanos. Un grupo de científicos estadounidenses ha conseguido por primera vez células madre embrionarias con el mismo ADN clonadas de un adulto. Ejemplo a la oveja Dolly, pero los autores insisten en que no se trata de obtener personas clonadas, sino en llegar a la fase de blastocisto del embrión, es decir, alrededor de los 5 o 6 días de desarrollo para extraer las células madre. El método ya se había ensayado con éxito en distintos animales, ovejas, cabras, vacas, perros, gatos, ratones o macacos, pero nunca había funcionado en personas. Por ejemplo, fue el fraude que anunció para apuntarse el éxito el coreano Wang Husuk en 2004. Teóricamente, estas podrían luego diferenciarse en tejidos que él necesitara para un autotrasplante, que como tendrían el mismo material genético que el receptor, podría usarse sin riesgo de rechazo. Un gran paso en el campo de la medicina regenerativa. Pues para hablar de este tema tenemos conexión telefónica con el director del área de terapia celular de la Clínica Universitaria de la Universidad de Navarra, doctor Felipe Prosper. Buenos días. Buenos días. ¿Qué aplicaciones clínicas podría tener este hallazgo? Hombre, realmente creo que hoy por hoy es muy complejo decir que este hallazgo va a tener aplicaciones clínicas en cuanto a la aplicación de estas células en pacientes. Puede tener aplicaciones desde el punto de vista de generar células y tejidos en los que ensayar medicamentos, fundamentalmente, o investigar en los mecanismos que condicionan el desarrollo de los órganos y tejidos y de esta manera poder estudiar mejor cómo son las enfermedades. De todas maneras,
hay que poner en perspectiva este hallazgo con el actual estado del arte, en el cual tenemos las células inducidas reprogramadas, que de alguna manera hacen exactamente las mismas funciones que las células embrionarias derivadas tanto de transferencia nuclear somática como de blastocistos directamente. Es decir, este hallazgo, con la gran importancia que tiene desde el punto de vista biológico y fundamental, desde el punto de vista terapéutico, no añade significativamente nada a lo que ya sabemos por la utilización de las células iPS. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre clonación terapéutica y clonación reproductiva? Vamos a ver, el proceso por el cual se produce la clonación terapéutica es el mismo que el necesario para producir la clonación reproductiva. Es decir, la transferencia nuclear y la conducción de ese embrión hasta el estado de blastocisto. Si en ese momento obtenemos el blastocisto y generamos a partir del blastocisto una línea celular de células embrionarias, hablamos de clonación terapéutica. Y si por el contrario lo que hacemos es implantar ese blastocisto en un útero y llevar a término a ese blastocisto, entonces hablamos de clonación reproductiva, es decir, obtener un clon. Algo que no es legal en nuestro país. No, realmente es algo que no es legal en el caso de los humanos en ningún país que yo conozca. Doctor, y que desde luego tiene unas implicaciones enormes y bueno, hay que tener mucho cuidado con estos conceptos. Doctor Prosper, pues muchas gracias por habernos atendido. Nos quedamos con ese mensaje de ser cuidadosos. Muy bien, muchas gracias. Y hablando de este hallazgo, es importante destacar la participación española. La bióloga española Nuria Martín Gutiérrez es una de las científicas que ha conseguido por primera vez células madre embrionarias con el mismo ADN. Como veíamos, Martín emigró a Oregón después de ser despedida del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia en un ERE en 2011. Y aunque reconoce que la Universidad de Oregón es uno de los mejores sitios para trabajar para un embriólogo, lamenta su marcha forzosa de España, donde le gustaría volver en algún momento, siempre que la situación cambie. Una muestra más de que los recortes en investigación están agravando la fuga de cerebros de nuestro país. Y más cosas. Nora, una mujer de 28 años diagnosticada a los 17 de epilepsia, es una de las 5 primeras personas que han sido operadas de esta enfermedad en el Hospital del Mar de Barcelona gracias a un nuevo robot que permite intervenir a pacientes que hasta ahora no tenían tratamiento. Desde hace 4 meses, Nora no tiene ninguna crisis epiléptica y su vida ha cambiado por completo. El robot que ha hecho posible operar a Nora se llama Rosa y sirve para delimitar en el cerebro dónde está el foco en el que se originan las descargas eléctricas que provocan estas crisis epilépticas. Tras muchas pruebas diagnósticas, a Nora se le hizo con un ordenador un modelo virtual de su cerebro y se diseñó una trayectoria en 3 dimensiones para ver dónde se debían colocar los electrodos del robot Rosa a través de una trepanación para evitar tocar arterias y zonas sensibles durante la cirugía. Con los electrodos se hicieron registros de su actividad durante un par de semanas, una especie de biopsia funcional de lo que ocurre dentro de su cerebro, y se estimuló la zona para ver si había funciones elementales. Con los datos del robot se mapeó la zona de la crisis y se estudió la posibilidad de quitar las lesiones, y con todos estos datos los médicos decidieron desde dónde se abordaba y la cirugía que se aplicaba. Los médicos han remarcado que esta tecnología diagnóstica, que en algunos casos concretos sirve incluso para termocoagular pequeñas lesiones en zonas de muy difícil acceso, permite operar a pacientes con epilepsias muy complejas. Levantarse con la cara inflamada y tener que desplazarse con urgencia al hospital sin que muchos de los médicos no sepan tratarte. Es parte de lo que supone padecer angioedema hereditario, una enfermedad poco frecuente y muy desconocida que no tiene horarios y es totalmente impredecible. En España existen unos 650 casos con esta enfermedad, según datos de la Federación Española de Enfermedades Raras. Esta patología de tipo inmunológico se debe a la deficiencia de una proteína. Como resultado, se acumula líquido fuera de los vasos sanguíneos, dando lugar a hinchazones en distintas localizaciones del cuerpo, las más frecuentes en manos, pies y la cara, pero también en abdomen y en las vías respiratorias, alta saulotis, pudiendo causar la muerte. Este año, con motivo del Día Mundial, la
Asociación de Pacientes de Angioedema Hereditario promueven la campaña Cubre el mundo con sonrisas. El Día Mundial tiene el fin de poner en contacto a todos los afectados y a las organizaciones miembro de alrededor del mundo. Comienza la campaña que nos ayuda a lanzar el mensaje y dar a conocer esta enfermedad. La iniciativa tiene como objetivo dar a conocer esta enfermedad poco frecuente entre el público y la comunidad médica en general, con el fin de crear un entorno con una mejor atención, un diagnóstico temprano más preciso y que permita a los pacientes que la padecen llevar una mejor calidad de vida. Para participar y ayudar a estos pacientes tan solo basta con enviar un mensaje personal y subir una foto demostrando la sonrisa a través de la página web. Y seguimos con más temas. Esta semana saltaba a los medios la noticia de que la actriz Angelina Jolie se había sometido a una mastectomía preventiva al conocer que era portador de un gen que predispone a tener un elevado riesgo de cáncer de mama y ovario. Los especialistas aseguran que la mastectomía preventiva doble a la que se ha sometido la actriz Angelina Jolie consigue disminuir hasta un 95% la posibilidad de padecer cáncer de mama en un futuro. Se trata de una operación muy especial y son las propias pacientes las que deben decidir si someterse o no a ellas, ya que es un tratamiento preventivo que se realiza cuando el paciente no ha desarrollado la enfermedad. En este caso, la actriz ha decidido realizarse esta operación después de que su madre falleciera por cáncer de ovario y descubrir que ella era portadora de la mutación genética BRCA1. Así, las personas que poseen este gen tienen un riesgo más elevado de padecer cáncer de mama bilateral y de ovario, aunque algunas no lo desarrollan. Los expertos señalan que la recomendación más frecuente que se realiza a estas mujeres es la mastectomía total, aunque la actriz por motivos estéticos ha decidido someterse a una subcutánea para conservar el pezón que tiene prácticamente el mismo porcentaje preventivo que la intervención total de la mama. Para comentar este tema tenemos al teléfono a la doctora Raquel Bratos, oncóloga médica de la Unidad de Consejo Genético en Cáncer Hereditario del MD Anderson Cancer Center Madrid. Buenos días, doctora Bratos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿En qué casos estaría recomendada la extirpación de las dos mamas? Pues en pacientes que tengan un riesgo incrementado de desarrollar problemas de mama, como pueden ser síndromes hereditarios de carcinoma de mama. Entre ellos, el más prevalente es el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario asociado a mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. ¿La detección de estas mutaciones se hace normalmente en la práctica clínica ya en estos momentos? Sí, pero en las personas en las que haya un riesgo estimado incrementado, y eso está basado en criterios clínicos y en criterios o en los antecedentes familiares. ¿Se sabe aproximadamente qué tanto por ciento de mujeres de la población general podrían ser portadoras de este gen? Solo el 5 o 10% de los casos de cáncer de mama son debidos a un síndrome hereditario, y sí que es. Parece que hemos tenido un problema con la conexión telefónica. Intentaremos, si no, en todo caso, recuperarla en otro momento. Y seguimos hablando ahora de hipertensión, porque es responsable cada año de la muerte de 7,5 millones de personas en el mundo. En España, un tercio de los hipertensos no saben que lo son y otro tercio, aunque están tratados, están mal controlados. Un nuevo estudio permitirá conocer por qué no nos tomamos la tensión como debiéramos. Con motivo del Día Mundial de la Hipertensión, la Sociedad Española de Hipertensión, Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial y Boehringer Ingelheim han puesto en marcha el proyecto MAPA-AMPA, un estudio que tiene como objetivo conocer y profundizar sobre el uso real de las técnicas de medición de la presión arterial. Alrededor de 14 millones de españoles sufren hipertensión arterial, el factor de riesgo cardiovascular que más riesgo específico de mortalidad conlleva. Esto convierte la enfermedad en un problema sociosanitario de primer nivel, con la consiguiente necesidad de recursos para controlar sus riesgos y complicaciones. Además, es el principal motivo de consulta de atención primaria, y en este sentido es fundamental que los pacientes hipertensos estén controlados las 24 horas del día, y así reducir todos los riesgos asociados que pueden sufrir. Para ello es necesario conocer la enfermedad y cumplir con las indicaciones terapéuticas correctamente, como extremar las precauciones y vigilar que los valores considerados como peligrosos no se rebasen, tomando la presión arterial periódicamente.
Mediante esta iniciativa se espera solucionar el problema del desconocimiento y recordar los hábitos de vida saludables, como ingerir menos sal, una dieta sana y el ejercicio regular. La relación entre estrés laboral y riesgo cardiovascular y más cosas interesantes en los breves de esta semana. No se los pierdan. Tradicionalmente se creía que el estrés emocional estaba asociado al riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, debido, entre otros factores, a hábitos poco saludables, como fumar, comer de forma inadecuada o llevar una vida sedentaria. Ahora, un estudio realizado por la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, en colaboración con expertos del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y la Universidad de Santiago de Compostela, ha analizado la asociación entre el estrés laboral y diferentes parámetros relacionados con el metabolismo de los ácidos grasos en el organismo. Las conclusiones fueron que los trabajadores que declararon haber experimentado dificultades para hacer frente a su trabajo durante los últimos 12 meses presentaron una mayor probabilidad de sufrir niveles anormalmente altos de colesterol malo, niveles excesivamente bajos de colesterol bueno y un potencial de obstrucción de las arterias. En España, 1 de cada 6 personas acabará padeciendo un cáncer cutáneo. Si se detecta a tiempo, el melanoma tiene un 100% de posibilidades de supervivencia. Por esto, del 29 de abril al 15 de septiembre se celebra la campaña del Euromelanoma 2013, organizada por la Academia Española de Dermatología y Venerología, con el fin de concienciar acerca de la importancia de la fotoprotección solar, centrándose este año en los deportes de exterior. España es uno de los países con una menor tasa de este tipo de tumores debido a que hay un fototipo más alto que el de otros países. Con motivo de la campaña anual se pondrán en marcha iniciativas como la prevención primaria, secundaria, un screening nacional y jornadas de sensibilización. Tras analizar los datos más recientes sobre la relación entre la ingesta de sal y las enfermedades cardiovasculares, un panel de expertos estadounidenses ha concluido que una reducción drástica de la sal en pacientes con problemas cardíacos mantenida en el tiempo podría no beneficiarles e incluso provocar algún daño relacionado con la reducción de sodio. Después de aconsejar a la población negra, a los diabéticos y a otros pacientes con mayores probabilidades de sufrir problemas del corazón que redujesen el consumo de sal, esta revisión del Instituto de Medicina ha demostrado que solo hubo pruebas limitadas de que tal dieta fuese de ayuda y que esa reducida ingesta de sal podría aumentar el riesgo de problemas del corazón. Así, este resultado sugiere que las poblaciones con mayor riesgo podrían no necesitar una reducción tan drástica de la sal en su dieta y sí recurrir a otras medidas para frenar el riesgo de enfermedades coronarias. La medicina interna fue la primera especialidad que se creó cuando surgieron los hospitales tal y como los entendemos hoy en día. Posteriormente, con el avance de la ciencia y de los medios técnicos, ha sido necesaria la creación de nuevas especialidades en partes del cuerpo humano como la cardiología, la neumología o la neurología. Para conocer más acerca de la medicina interna, contamos hoy con la presidenta de la Sociedad Española, la doctora Pilar Román. Buenos días, doctora. Buenos días, ¿qué tal? Parece que la medicina interna está muy presente en los hospitales, pero quizás la población general no sabe muy bien en qué se delimita. ¿Cómo explicaría la medicina interna? Pues lo has dicho perfectamente. Es la especialidad que se ocupa de todas las enfermedades de la persona. Es como si dijéramos el médico de cabecera, el médico general de familia, que todo el mundo sabe lo que es, pero con mayor nivel de profundidad de conocimientos y en pacientes más graves, que son los que ingresan en los hospitales. O sea, que digamos, por ejemplo, en un servicio de urgencias, el especialista en medicina interna está muy presente, ¿no?, en un hospital. Normalmente sí. Normalmente sí. Antes quizás más, ahora los médicos de familia han ocupado muchos puestos de las urgencias porque tienen ciertos conocimientos que nosotros desconocemos. Por ejemplo, ellos conocen más cosas de ginecología, de traumatología, etcétera. Nosotros nos ocupamos de las enfermedades médicas de los pacientes graves y agudos o de enfermedad desconocida que nadie puede asignar ni al cardiólogo ni al neumólogo porque tiene unos síntomas que no se conocen cuáles son, y eso nos ocupamos nosotros también. O sea, muchas veces los casos más complicados, ¿no?, que no se sabe muy bien por dónde Siempre, están. los más complicados. Hombre, puede haber muy complicados en una patología concreta, de cardiología, de neumología, pero aquellos que nadie sabe ni por dónde empezar ni por dónde salir, incluso, bueno, nuestros compañeros siempre dicen, yo si tengo algo que no sé qué es, me busco un buen internista. Porque, claro, nuestro conocimiento no hay nada que sea ajeno a nosotros y entonces, claro, tenemos que ir buscando de todas partes. Precisamente esa visión integral que se le da al paciente, ¿cómo ayuda al sistema sanitario? Ahora muchísimo, en los últimos años, en las últimas décadas muchísimo, porque bien es verdad que la gran especialización y grandes conocimientos técnicos ha hecho que se avance mucho en la medicina, pero ha llevado una parte mala, y es que se ha fragmentado.
El cardiólogo ve el corazón, el neumólogo ve los pulmones, el otro ve el estómago, y el paciente que tiene varias enfermedades, y hoy, como gracias también a los avances de la medicina y a la mejor calidad de vida, vivimos muchos más años, pues y se curan muchas enfermedades. Hay otras que no se curan pero se quedan crónicas para toda la vida: diabetes, hipertensión, alguien ha tenido un infarto pero sigue viviendo. Entonces, a la medida vivimos más años, muchas enfermedades se quedan crónicas, pues una gran cantidad de personas tiene varias enfermedades durante muchos años en su vida. Y entonces, ¿qué pasa y cómo hacemos? Porque los hospitales y la sanidad está preparada solo para acontecimientos agudos, para episodios agudos, pero en todo el mundo. Y nos hemos dado cuenta que estamos errando ahora. Los pacientes no pueden ir al cardiólogo, al neumólogo, al endocrino, porque cada uno ve su parte, manda unos fármacos o unas pruebas, el otro otra, y es un desastre de tiempo, de dinero, de duplicidad, de fármacos que interactúan unos con otros. Y entonces, todos los sistemas sanitarios se han dado cuenta que los médicos generalistas, tanto los de primaria como los especialistas de hospital, van a ser clave en atender a este tipo de pacientes, y además hacerlo de otra manera de como lo estamos haciendo, organizándonos de otra manera. Porque ahora mismo muchas consejerías de sanidad y el ministerio pues están estableciendo estrategias para cambiar de eso, lo que comentaba, ¿no?, de agudos a crónicos, ¿no?, atender a esos pacientes crónicos que además van a aumentar por el envejecimiento poblacional. El papel en este caso del médico internista es fundamental. Sí. Todos van a tener su papel, no hay nadie que se quede sin papel, pero lo importante es hacer entre todos equipos. No de una manera individual, sino equipos. Y claro, quienes van a liderar los equipos, quienes van a ser los tutores de los pacientes, como si dijéramos, van a ser los médicos de primaria, la enfermería, fisioterapia de primaria, etcétera, o sea, el equipo de primaria, y dentro del hospital será el internista. Porque se tiene un poco la sensación, desde su perspectiva, de que ahora mismo se trata pues eso, al paciente por partes, por especialidades, y quizás falta una visión más global, y que por tanto también hay muchas pruebas que son innecesarias, y hay un margen en la eficiencia en ese sentido también para ahorrar en el Sistema Nacional de Salud. Sí, porque además lo que tenemos que hacer es evitar, primero, que se llegue a tener la enfermedad. Después, que esa enfermedad vaya progresando. Y después, que no se descompense. Porque ahora lo que estamos viendo todo el tiempo en los hospitales son descompensaciones agudas de esas patologías crónicas. Y hemos de evitar todo ese camino. Por eso hemos de cambiar. Hemos de ir mucho más a la prevención y estar activamente con el paciente para que no llegue a descompensarse. ¿Eso qué significa? Que yo no voy a tener que estar en el hospital esperando que el paciente se descompense para tratarlo, sino que tendré que salir, no física, sino a lo mejor mediante la tecnología, mediante todos los avances que tenemos, para estar cuidando a ese paciente, enseñando todo lo que tiene que saber y cuándo tiene que tener la alarma, para evitar que se descompense. Hablamos mucho de prevención, salud pública, pero parece que en estos tiempos de crisis económica cuesta, ¿no?, a lo mejor invertir a largo plazo, que la prevención quizás se ve más a largo plazo. Esa es un poco también la sensación que se tiene desde la sociedad, que quizás no se está haciendo suficiente en prevención, habría que hacer un poco más. Sí, bueno, eso lo dice la sociedad, lo ha hecho la Estrategia Nacional del Ministerio, que hemos sido coordinadores junto con Enfermería y la Sociedad de Familia. Y está muy claro. Lo que pasa es que en situación que estamos ahora de insostenibilidad o de insolvencia del sistema, que ya no sabemos, pero que la crisis económica es importantísima, las medidas que se toman son a corto plazo, porque no hay dinero de pagar a corto plazo. Y entonces quizá no se está teniendo tiempo de hacer las reformas estructurales que se necesitan a largo plazo, a medio y a largo plazo, que son muy necesarias. Desde el punto de vista de la asistencia y de la calidad asistencial, ¿se están notando los ajustes que se están produciendo en los últimos 2 años con respecto a la asistencia sanitaria en atención a pacientes? Vamos a ver, nosotros lo estamos notando, que hay mucho más control. Y quizá que esa manera de hacer el control se ha hecho de una manera demasiado deprisa y sin contar muchas veces con los implicados, y los implicados son los pacientes y los profesionales. Pero que el control era necesario, todos lo veníamos diciendo, aún en la época de bonanza. Lo que no puede ser es que los profesionales no sepamos el precio de las cosas.
porque es importantísimo. Porque si tú sabes a lo mejor que esto vale muchísimo dinero, te piensas, ¿es de verdad necesario que se lo haga a este paciente? ¿De verdad lo necesita? ¿De verdad que cuando tenga yo esa prueba voy a cambiar el tratamiento y el paciente se va a beneficiar de algo? ¿No? Entonces, como teníamos la sensación de que, bueno, éramos muy ricos y que todo está muy bien, pues, oye, sí, pues le pido esto a ver si, no siendo que se me escape algo. Y ahora hay que pensarse, un momento, ¿de verdad si yo hago esta prueba, si me sale algo, voy a hacer algo con el paciente? ¿Se va a beneficiar? ¿O es solo yo que quiero saber si tiene esta otra cosa porque científicamente me interesa, ¿no? Eso lo teníamos que haber pensado siempre se debe hacer, siempre se ha aconsejado en gestión clínica, siempre, pero ahora es, vamos, inevitable. Tampoco está de más que los pacientes sepan también, ¿no?, lo que cuesta la sanidad pública. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Doctora, algunas asociaciones de pacientes sí que comentan que notan ciertas trabas a la hora de acceder a fármacos innovadores, ¿no? Por ejemplo, pues anticoagulantes. ¿Se está detectando esto desde la Sociedad Española de Medicina Interna? Sí, todos lo notamos. Vamos a ver. Es cierto que cuando hay un fármaco nuevo que tiene sus ventajas, hay que hacer una evaluación de las ventajas y de los inconvenientes. Y el precio es un inconveniente siempre. Y digo que es un inconveniente porque, claro, si gastamos... el dinero es limitado y la demanda es ilimitada. Eso es siempre así. Y entonces siempre hay que hacer con un examen muy, muy riguroso y muy científico a cuántos pacientes beneficiamos y a quién dejamos de beneficiar. Porque cuando estás dando el dinero para un sitio, lo estás quitando de otro. Y eso hay que estudiarlo, muy bien estudiado. Por ejemplo, en el Reino Unido lo tienen muy bien estandarizado y saben perfectamente cuándo o un aparato, eso es, o una nueva tecnología o un aparato por años de calidad ganada y han puesto precio a ese año de calidad ganada. Nosotros aquí en España todavía no lo tenemos, no hemos puesto precio. Quizás hay que avanzar más en ese sentido, entonces, sí, en vez de establecer medidas más cortoplacistas que pueden hacer un poco de daño, ¿no?, a la atención que ahora mismo tenemos. No es cierto, vamos, yo no he notado personalmente que se le haya negado a ningún paciente nada que lo haya necesitado. Es cierto, ni conozco a nadie que me lo cuente no. Pero es verdad que se están poniendo trabas a hacerlo en una forma más general o más masiva. Y quizá esto lo teníamos que haber hecho siempre, pero de una forma pausada, tranquila y con el consenso de todos, ¿no? Y no poner unas trabas que a lo mejor son administrativas solo para impedirte que tú o que tengas que justificar mucho y que lo dejes de hacer porque no tienes tiempo de justificarlo, porque tienes la consulta en tanto tiempo, etcétera. Eso no es el método. El método son otros, ¿no? Y entonces nos quejamos los profesionales de que esto está bien el control del gasto, por supuesto, porque el dinero es de los impuestos de todos y hay que repartirlo muy bien, pero haberlo hecho de una manera más tranquila y consensuada. Doctora Román, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy. A vosotros. Les dejamos con esta imagen tan tierna que nos han regalado unos mellizos de Guipúzcoa. ¿Pero es solo un gesto reflejo o hay algo más? Daniel y María han pasado 9 meses uno junto al lado del otro, aunque cada uno en su bolsa amniótica, por lo que no habían tenido un contacto directo. Así que nada más venir al mundo y ser puestos en una cuna, se buscaron y se dieron la mano como si estuvieran esperando ese momento. Y así se quedaron dormidos. Con este gesto tan entrañable les dejamos con el debate de Toma Medicina tras unos minutitos. Sleeping in my bed. Empezamos el debate y hoy vamos a hablar de que el actual modelo de función pública española, como les decía al comienzo del programa, es vitalicio y se aplica por igual a un funcionario de la Dirección General de Carreteras que a un médico de urgencias de un hospital. Es todo menos motivador. Con esta premisa se mostraba de acuerdo el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que ha destacado en una entrevista concedida a Gaceta Médica la necesidad de cambiarlo. El consejero confiesa que a lo largo de los últimos meses muchos profesionales le han reconocido que el actual modelo de la función pública española se les ha vuelto en contra. Así asegura que un sistema con funcionarios públicos vitalicios en el que las retribuciones son las mismas para el que hace un excelente trabajo que para el que hace uno mediocre es muy desmotivador y poco incentivador de la excelencia. El cambio en este sentido no es sencillo, pero para Javier Fernández Lasqueti es algo que hay que pensar y que se puede hacer, además dentro de la sanidad pública.
Estas y otras noticias van a ser comentadas esta mañana por nuestros 3 expertos invitados de hoy, que ellos son Ignacio Riesgo, director del área de sanidad de PricewaterhouseCoopers, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Mariano Avilés, presidente de ASEDED, la Asociación Española de Derecho Farmacéutico, bienvenido de nuevo. Un placer, Santi. Y Eduardo Sanz, director general de INEX Pharma, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Todos Gracias. sois veteranos, así que nos metemos directamente en arena. Un funcionario de una ventanilla que tenga los mismos elementos de motivación que un médico de urgencia, pues puede ser preocupante, ¿no, Ignacio? Claro, realmente uno de los grandes problemas del sistema público en sanidad es el café para todos, que es la cultura que ha predominado en el sistema. Digamos que el sistema público tiene gran dificultad para avanzar en el reconocimiento y la diferenciación individual y colectiva. Este es un reto de hace muchos años y hay unos bloqueos importantes a avanzar en esa línea, jurídicos y de cultura sindical y la cultura que predomina en el sistema. Y evidentemente esto está en contradicción con la necesaria mejora de la productividad y con la necesaria incentivación de los profesionales. Ignacio, por concretar un poco y para que el público lo entienda, es decir, ¿se puede medir la productividad de un médico? Evidentemente, se puede medir la productividad de un médico en base a actividad, en base a resultados, en base a satisfacción de los ciudadanos. Hay muchas maneras, no es fácil, pero evidentemente hay que hacerlo. Y digamos que uno de los retos que tiene el sistema es hacerlo no solamente de los profesionales, sino también de las instituciones. Mariano, me imagino que cualquier ciudadano querrá tener enfrente cuando es atendido un médico motivado, no un funcionario de ventanilla mosqueado, en el sentido, pues de ahí el tópico, ¿no?, del funcionario de vuelva usted mañana, que le trae un poquito sin cuidado. Con los médicos deberíamos tener especialmente cuidado en esa motivación, ¿no? Es así, con los médicos, en sanidad y en general con todo tipo de funcionarios. Yo creo que cuando te atiende un funcionario motivado y un funcionario con ganas de atender al ciudadano que le está pagando, además, pues entiendo que para el ciudadano es fundamental. En sanidad, claro que sí. ¿Qué sucede con los médicos? Pues los médicos, como decía Ignacio anteriormente, se les puede medir, se les puede valorar los objetivos y lo que se puede alcanzar en mejoría de la calidad del paciente. La cuestión es que este debate surge, creo que surge con el tema de sanidad pública, sanidad privada. En la sanidad privada hay una serie de profesionales que intervienen y tienen unos parámetros totalmente distintos a la hora de medir cuáles son sus rendimientos y cuál es su actividad, en contra de la que tienen los médicos y funcionarios públicos en general. Entonces, esa forma fundamental a la hora de atender al ciudadano. Ignacio, te preguntaré sobre la posible diferencia, como apunta Mariano, sobre público-privado en cuanto a la actitud del propio profesional. Eduardo. Sí, a mí me sorprende muchísimo porque en los años 50 ya en la industria farmacéutica, donde yo trabajo, se empezaron a implantar estos modelos de compensación variable, de evaluación de desempeño, etcétera. Ahora es un buen momento, como dice nuestro amigo Ignacio, porque se van a privatizar la gestión de otros 6, como dice nuestro amigo Ignacio, porque se van a privatizar la gestión de otros 6 hospitales en la Comunidad de Madrid y no solo incentivar al médico para la productividad, creo que hay un factor importantísimo que es fomentar al médico ese trato con el paciente. Cuando vamos enfermos, pues necesitamos no solo una buena praxis médica, por supuesto, que es fundamental, pero sí un tratamiento de cariño que todos buscamos. Creo que es fundamental empezar ahora a buscar esos modelos de compensación y motivación, que desde luego no podemos tenerlos desmotivados a los médicos, ni muchísimo menos. La motivación de los médicos que trabajen en estos hospitales, por ejemplo, externalizados, ¿va a depender de un plan de carrera diferente, Ignacio? Evidentemente, la sociedad... Vamos a ver, tengo que decir que el pliego que ha aparecido es muy equilibrado. Es muy equilibrado en el sentido de que se respeta tanto la capacidad de gestión de la sociedad concesionaria, el adjudicatario eventual, y también las capacidades de la Administración de controlar el interés público, ¿no? Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la capacidad de la sociedad concesionaria, está en definir toda una política de personal, y ahí supongo que irán incentivos, supongo que irá carreras, supongo que habrá elementos que alineen, digamos, la actividad de los profesionales con los intereses fundamentales y el valor que da el servicio sanitario, que es fundamentalmente orientado a los pacientes. Conviene decir que, no obstante, a pesar de esa falta de una motivación específica hacia los médicos, siguen los ciudadanos en este país valorando a los profesionales médicos de una forma preponderante por encima del resto, ¿no? O
O sea, lo cual es, Mariano. Sí, la eficiencia en este caso del profesional sanitario, del médico, da el grado y el límite al tema de la calidad de la prestación. Creo que esto es fundamental. Pues nada, que siempre hay terreno para mejorar, ¿no? Vamos a hablar del actual contexto económico. Hemos comentado en ocasiones que esta situación hace que tengamos pocas noticias, digamos, favorables o buenas. Por eso no podíamos dejar de comentar el hecho de que la industria farmacéutica pues siga apostando por nuestro país. Esto es una buena noticia, a pesar que el marco legislativo no acompañe. Sellar un compromiso cuando las cosas van bien es fácil. Lo difícil en este caso es demostrar la lealtad cuando todo se tuerce y llegan los periodos de vacas flacas. Eso es lo que ha hecho Bayer, que a pesar de las circunstancias por las que atraviesa el sector, se reafirma en su apuesta por nuestro país. Otro ejemplo claro de cómo la industria apuesta por este país es el de Amgen. La firma biotecnológica tiene puestas muchas esperanzas de cara al futuro y en seguir realizando inversiones. Ambos ejemplos muestran cómo, a pesar de que la industria ha sido perjudicada en los últimos tiempos, ambas empresas se muestran firmes en su apuesta. Pues sí, decíamos que es una buena noticia porque que siga la investigación y el esfuerzo en mantener también el empleo es bueno para la economía y bueno para los resultados de esa investigación, que siempre dan en beneficio del paciente. Ignacio. Bueno, yo creo que efectivamente, el mercado farmacéutico en este país ha bajado muchísimo y va a seguir bajando. Ha habido una corrección a la baja muy importante, pero dicho eso, digamos, tiene un activo tremendo, que son las propias empresas, tanto nacionales como multinacionales. No hay que ir a buscarlas, están ya aquí. Y las nacionales están haciendo un esfuerzo grande precisamente por internacionalizarse, y las multinacionales también, gran parte de elementos de su cadena de valor lo desarrollan en este país. La producción en algunos casos, I+D en otros, Bayer y Amgen son ejemplos, pero puede haber otros muchos, de empresas multinacionales que continúan con la producción. Lilly es otro ejemplo muy destacado, con la producción en este país y actividades de I+D. Sí, no es una excepción y probablemente esta semana ha sido noticia de esas dos empresas, pero afortunadamente les siguen más, puesto que la inversión en su conjunto pues está razonablemente mantenida. Mariano. Sí, la investigación y el desarrollo es importantísimo, es fundamental. La industria farmacéutica necesita ese aliciente para poder seguir invirtiendo en la investigación tan necesaria para la salud de las personas. La cuestión es que en este momento y en este país tenemos una cierta inseguridad jurídica basada fundamentalmente en el extraordinario despliegue normativo que hay, que cada comunidad autónoma regula los temas de una manera. Eso hace también que muchas veces los incentivos fiscales para las grandes empresas farmacéuticas pues no se terminen de ver, y eso también hace que en algunas ocasiones, incluso alguna industria farmacéutica de gran escala y gran calibre, pues piense en la deslocalización, es decir, salir de España. ¿Qué es lo que habría que hacer? Fomentar la investigación, fomentar el desarrollo, fomentar el apoyo fiscal y, desde luego, fomentar que la gran empresa farmacéutica, tan importante el sector para la economía de este país, pues que no se vaya, sino que se quede. Hablamos de 17 mercados, no es la primera vez que hacemos referencia a esa fragmentación del mercado y de la regulación. Al fin y al cabo, pues se tiene que trabajar con la administración pública. Yo creo que no hay precedente, ¿no?, de un mercado, un contexto, un sector que tenga que, pues no sé, me imagino a las grandes eléctricas negociando con 17 comunidades, condiciones diferentes. Claro. En fin, esto complica enormemente la investigación que lleva a cabo el sector biofarmacéutico, que es el número 1 con diferencia en este país, ¿no? Sí, efectivamente, Santiago. Yo aquí voy a ser un poquito crítico, si me permitís. Esto es como el famoso plato de huevos con jamón, ¿no? Que quién está realmente comprometido, si la gallina o el cerdo. Es evidentemente una excelente noticia nuestros compañeros de Bayer y Amgen, pero voy a dar unos datos rápidamente. Ahora mismo la industria farmacéutica a nivel mundial se gasta 250.000 millones de euros en investigación. De eso solo 1.000 millones, o sea, de 250 partes, una parte solo está desarrollándose en España.
La presidenta Farmaindustria el otro día también en unas declaraciones dijo que afortunadamente exportamos 10.000 millones de euros en medicamentos, pero desafortunadamente tenemos que importar 13.000 millones. Es decir, todavía hay un déficit de la balanza de import-export de medicamentos de menos 3.000 millones. Y luego también es importante saber que nos estamos gastando unos 1.000 millones de euros en investigación primaria de nuevas moléculas, cuando desarrollar una nueva molécula vale más de 2.000 millones. Es decir, no tenemos ni para media. Además de que el número de empleados ha bajado en unos 2.000 empleados en los últimos años y un menos 9,5% gasto de I+D. No quiero ser, evidentemente, negativo, pero sí quiero hablar un poco de realmente dónde está el compromiso, dónde está haciendo esa investigación primaria de las grandes multinacionales. En España, en Inglaterra, en Bélgica, en Alemania. Entonces, un poco como el huevo y la gallina, un poquito más, ¿no?, de compromiso. El punto de alerta que pones, pero también es cierto que, por ejemplo, si hablamos caso por caso, veremos a algunas compañías que sí aportan a esa balanza, ¿no? Es decir, quizá habría que tener en cuenta, como dice la ley de garantías, la investigación, la inversión de cada una de las compañías y efectivamente aquellas que están haciendo el esfuerzo adicional. Ignacio, ¿cómo lo ves? Efectivamente, lo que dice Eduardo tiene toda razón. La balanza de pagos todavía sigue siendo negativa. Importamos más que exportamos. Ahora, hay que tener en cuenta que más del 70% de las exportaciones son empresas multinacionales. Eso es importante. Quiere decir que producen aquí y exportan a otros países. Esto es un dato relevante. Mariano. Factor importante, lo ha comentado el amigo Eduardo. La cuestión es que, además de el beneficio extraordinario que aporta la investigación y el desarrollo del medicamento para el país, para la economía del país, está la creación de empleo. La creación de empleo es un factor absolutamente determinante en un momento de crisis como el que actualmente tenemos, y la industria farmacéutica yo creo que contribuye a ello de una forma decisiva, creando y manteniendo empleo. Quizá el empleo que se ha recortado en estos momentos en el sector es fruto de los ajustes. Hablábamos de que el mercado ha retrocedido. Ignacio decía que iba a seguir retrocediendo, pues los números son los que son. Lo que habría que ponerle quizá es un suelo para volver otra vez a generar empleo, ¿no? Claro. ¿Estáis de acuerdo en el planteamiento? Totalmente. Totalmente, sí. Muy bien, pues nada, hay quórum. Vamos a irnos unos segundos, no se vayan porque quedan temas muy interesantes y algunos de los cuales les puede interesar especialmente, como es relacionados pues con la dependencia, la regulación y la aplicación de la ley de dependencia. Eso será en unos segundos. Hasta ahora. En el Ecuador del programa nos adentramos en dos temas de enorme interés. El primero de ellos es algo relacionado con la situación actual. No es fácil para nadie, especialmente para la población general y especialmente para la que tiene pues personas en sus casas a las que atender, dependientes. Además hay que convivir con una enfermedad en estos casos como por ejemplo el Alzheimer, pues las cosas se complican aún más. Los pacientes reclaman un cambio de modelo para acercarse más a la atención sociosanitaria. Las consecuencias de los ajustes se han visto reflejadas en todos los ámbitos. Uno de ellos ha sido en los pacientes. En este caso, en los enfermos de Alzheimer. Los recursos económicos de estas personas, en su mayoría de edad avanzada y que dependen de una pensión, se han ido reduciendo progresivamente debido a la necesidad que tienen de acceder a servicios sanitarios. En concreto, CEAFA señala directamente al copago en dependencia, reclamando que se definan y establezcan protocolos específicos para la atención de personas con Alzheimer y para el abordaje integral de la enfermedad. Bueno, es un drama para los pacientes de Alzheimer, lo es en general para cualquier persona dependiente, pero en el caso del Alzheimer, como otros colectivos, pues en estos momentos no sé qué se te ocurre que podríamos hacer al margen de utilizar muy bien el dinero, pero no olvidarnos de que la dependencia es un problema serio para las familias, es decir, un asunto que no es menor, ¿no, Ignacio? De todos modos, el problema no es tanto el copago como la situación general de la aplicación de la ley de la dependencia. El copago tiene excepciones y tiene límites y son razonables y yo creo que el problema no está ahí. El problema está en que la ley se aprobó con un sistema de financiación endeble, punto número uno, y en segundo lugar, inmediatamente vino la crisis.
Y aparte de eso, como se deja tanto margen de actuación a las comunidades autónomas, pues hay grandes diferencias en el abordaje de esta problemática entre unas partes y otras del territorio nacional, ¿no? Luego, este es el problema, ¿no? El problema es financiación de la ley de dependencia, sobre todo aquellos casos más prioritarios, como pueden ser los enfermos de Alzheimer, y una cierta definición de un nivel de servicios equivalente en el conjunto del país. Me preocupa un poco la excesiva actitud de querer ser tutelados en materia económica, que además no tiene nada que ver con la ideología, ni siquiera con las actitudes más o menos nacionalistas, respetándolas desde el punto de vista, decir, de la decisión. O sea, me explico. Desde Murcia a Cataluña, decir, todos opinan en un momento dado que hay que acudir a su rescate. Oye, no tengo dinero, por favor dame dinero para que pueda desarrollar la regulación, cuando en realidad deberían de organizar mejor sus presupuestos, cambiar las prioridades, ¿no? Seguramente. Mariano. Sí, bueno, hacerse viejo, desde luego, es un ejercicio saludable cuando uno está enganchado a la vida, esa esencia extraordinaria, como diría Sánchez Saperi. Yo, simplemente a título anecdótico, puedo decir que en el año 2009, 1.354 personas mayores de 65 años se suicidaron. 2.957.000 mayores vivían solos y 2.683.000 ancianos estaban en riesgo de sufrir desnutrición. Efectivamente, no siempre se llega a la vejez en unas condiciones buenas, sino que hay momentos difíciles y que por tanto no son así. Cuando antes de nacer ya nos sigue un ginecólogo. Cuando hemos nacido nos sigue un neonatólogo y luego un pediatra. Pero cuando se llega a los 65 años, ¿quién se le ocurre pedir para que le siga un geriatra? Muy poca gente pide un geriatra. ¿Qué sucede con esto? Pues sucede que la ley de dependencia ha surgido pues como surge la cultura del pueblo. No hay una cultura del mayor, no hay una cultura de la vejez. Y eso supone pues que evidentemente nos tropezamos con problemas importantes, cuando además sucede también que tenemos una crisis económica que lo que hacen las comunidades autónomas es no aportar en muchas ocasiones ese presupuesto que tienen que aportar tanto y cuanto como aporta el Estado central con las reducciones que también está teniendo. No lo aporta porque se lo está gastando en otras cosas, como ahora veremos. Sí. Eduardo, es necesaria un mayor desarrollo, ¿no? Absolutamente, Santiago. Hilando con lo que comenta nuestro amigo Mariano, yo no creo que no solo hay que hacer un trabajo ahora, sino un trabajo de prevención del futuro. Es decir, a mí me sorprende cuando empiezas a ver los datos que hay 3,5 millones de familias en España con una persona mayor con Alzheimer y que el 60% de las dependencias es Alzheimer. Eso, unido a los datos que sacó el gobierno, creo que el mes pasado, que hemos decrecido en población y la población envejece, con esas previsiones, yo no soy demógrafo, pero preveo o intuyo que va a haber una población enorme con Alzheimer dentro de 10, 15 o 20 años. Con lo cual yo creo que es importante no solo el momento actual, sino generar unas políticas, un estudio detallado y unos protocolos que podamos dar apoyo a todos nuestros mayores dentro de 15, 20, 25 o 50 años. Ignacio, ¿tienes idea de alguna comunidad autónoma que lo esté haciendo bien en este sentido? En general, en tema sociosanitario, la comunidad que va por delante, hay que decirlo, es Cataluña. Hace tiempo ya que tienen programas de lo que llaman vida a los años y demás, hace muchos años, antes de la ley de dependencia, y tanto en lo que sean residencias como en lo que es planes no residenciales, como muchas cosas, van por delante. Y están aplicando un recorte importante fruto de ese déficit que tienen que hacer, o sea, señal de que se pueden hacer las cosas priorizando. Mariano. Por delante, según las estadísticas, va Castilla y León, va el País Vasco, va Andalucía. Por detrás, según las estadísticas también, va la Comunidad Valenciana, va Canarias, va Baleares y las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla. Está claro que no tiene una correlación ni el partido que gobierna, ni nada, es una cuestión de prioridad en el programa de Madrid cada tampoco comunidad está autónoma. entre las mejor clasificadas. Estaría en la mitad, ¿no? Sí. Pues tenemos de todo. La pregunta sería, ¿a dónde se va el dinero que deberían utilizar, por ejemplo, en cosas tan relevantes como la dependencia, como estábamos comentando? Y es que hacía mucho tiempo que no hablábamos de los chiringuitos, pero la semana pasada una pregunta parlamentaria traía a la palestra de nuevo el tema. Veamos por qué. El Gobierno tiene reconocidas un total de 149 oficinas de las comunidades autónomas en el exterior, aunque dice desconocer con exactitud
el coste que suponen estas delegaciones autonómicas desplegadas por el mundo. Las comunidades han mantenido dos tipos de oficinas fuera de España, unas delegaciones de carácter más político que emplean para mantener contacto con el país en el que están ubicadas y otras de rango comercial. Cuando el Partido Popular llegó al gobierno había 166 oficinas autonómicas en el exterior. A comienzos de 2012 el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, ofreció a las autonomías las infraestructuras de la Administración General del Estado en el exterior para integrar sus delegaciones y así evitar duplicidades y ahorrar costes. Es más una actitud. Probablemente uno de los problemas de esta crisis que nos afecta a todos es un problema de prioridades. Y si efectivamente esas personas y ese dinero que se invierte en cosas superfluas, como es crear oficinas de comunidades autónomas en el exterior, que tienen la mayoría de ellas, no se confundan, no es una ni dos, sino son la mayoría de ellas, probablemente nos iría mejor. Ignacio. Vamos a ver, sin entrar en el fondo de la cuestión de los llamados chiringuitos, hay un razonamiento que ha funcionado, que es, puesto que sanidad es el 40% del presupuesto de las comunidades autónomas, hay que recortar en sanidad fuertemente. Y yo creo que efectivamente sanidad admite recortes sin tocar la calidad, cualquier sistema sanitario lo admite, pero los recortes efectivamente, como tú bien dices, hay que priorizarlos. No todo vale, no todo lo que genera impacto de reducción de coste está justificado si no se tienen en cuenta las consecuencias en salud, las consecuencias económicas a medio y largo plazo, etc. Es decir, sí a los recortes en sanidad, pero recortes selectivos, no automáticos, no lineales y, sobre todo, no solo recortes en sanidad. Mariano. Bueno, pues yo creo que este país es el ejemplo claro de lo que de una disparidad total de criterios en todo, partiendo de la base de una descoordinación y duplicidades en servicios administrativos. Las comunidades autónomas ya sabemos cómo legislan cada una de su modo y manera y según lo que apetezca en cada caso. Los presupuestos los aplican como corresponda y además tienen un régimen contable totalmente distinto unas a otras. Es decir, de coordinación poca. No hablemos nada de sistemas informáticos a la hora de regular el tema de tarjetas sanitarias, tal. Cada comunidad autónoma tiene su propio sistema informático que es incompatible con la comunidad al lado. Es decir, hay una serie. Hablando de chiringuitos, yo voy a poner un ejemplo que a mí se me ha pasado. Personalmente, estando en Budapest, se celebra la Feria del Vino y en la Feria del Vino voy a ver la Feria del Vino de Budapest. Bueno, pues cada país tiene su stand para evidentemente vender sus vinos por regiones dentro de cada país. España tenía 10 comunidades autónomas allí representadas, cada una con su stand. Marca España ninguna. Cada una tenía su propio modelo. Es verdad que cada una tiene que vender su vino, pero sin embargo los otros países tenían un criterio único y una imagen única. Ese es el tema. Una mayor coordinación, como muchas veces hemos comentado desde esta misma mesa, más coordinación de la sanidad, ¿no? Pues sí, yo tengo que reconocer que me descompongo con este tema. Yo hay que recomponerse. Voy a ser cauto. Me parece inadmisible que los hospitales no paguen, que las farmacias no cobren, que el principal derecho fundamental es a la salud, ya no al sistema sanitario, sino a la salud, y estemos con 149 por Berlín, París, Nueva York. Me parece absolutamente inadmisible. Yo, parafraseando a mi abuelo, Santiago decía: primero hay que comer y luego peinarse. Y mi abuelo no sabía ni escribir. Entonces creo que o toma medidas drásticamente el gobierno o esto tiene un cariz nada de buen augurio, sinceramente. Lo decía el gurú Kobi. Primero lo primero, mira qué sencillo. Por tanto, que le pregunten a los ciudadanos qué es lo que quieren primero, si los chiringuitos o los patrocinios de algunas comunidades, etcétera. Bueno, que hay que poner un poquito de orden en todo esto y que lo importante es que se siga reclamando, ¿no? Ignacio, así en párrafo corto, que diríamos, ¿crees que en esto va a haber una reconsideración? ¿Las comunidades están ya tomándose un poquito más en serio lo de recortar? Hombre, quiero ser optimista y pensar que efectivamente se recortará mirando dónde se recorta y siendo selectivo. Mariano. Partiendo de la base de aquella ministra que dijo que el dinero público no es de nadie,
podemos entender cuál es el desarrollo del tema. Bueno, como la tierra es del viento. Por ejemplo. Y vamos a suponer que el dinero es de todos los españoles y que hay que ser optimista con esto. ¿Van a reconsiderar o les, quiero decir, el electorado se puede cansar si sigue viendo las comunidades autónomas, incluso puede perder el interés por las autonomías si estas no se acercan al ciudadano, ¿no? Totalmente. Yo creo, Santiago, que la crisis de credibilidad hacia los gobernantes y oposiciones, etcétera, etcétera, es cada día mayor. Entonces yo creo que recapacitarán y nos llevarán por el camino adecuado desde el punto de vista de la Corte. Si no, creo que cada día va a ser, desde el punto de vista de la ciudadanía, muchísimo peor en cuanto a credibilidad de nuestros líderes. Pues nada, esperamos que los ciudadanos se vean representados por aquellos que realmente están cerca de ellos para resolver sus problemas, que es el principio de la subsidiariedad que también hace a la democracia en todo el mundo y cuando se aplica pues tiene sus beneficios obvios para el ciudadano. Ignacio, pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Mariano, gracias de nuevo. Eduardo. Muchas gracias. Y a ustedes ya lo saben, así ha sido y así se la hemos comentado, la actualidad sanitaria. Para saber más de la sanidad, próximo sábado, Toma Medicina, se lo contamos. Hasta entonces.